Aquel día, sentada a la mesa, mientras veía cómo mis 2 hijos, a los que había dado a luz, criado y alimentado privándome yo misma, ya estaban planeando cómo repartirse mis bienes antes siquiera de que mi aliento se consumiera, e incluso intentaban legalizarlo con ese vergonzoso documento que habían preparado imitando mi firma, deseé como madre que mi corazón se detuviera. Pero como mujer, sabía que ese corazón debía latir aún más fuerte, no para rendirse, sino para cobrar venganza. Todo comenzó hace apenas 3 meses, cuando aquel malestar repentino que me dejó postrada en la cama obligó a que me ingresaran en el hospital. Cuando abrí los ojos y vi a mi lado a mi hijo Sergio y a mi hija Beatriz, creí, con la ingenuidad de un corazón de madre, que ese brillo húmedo en sus ojos era preocupación por mi salud, miedo a perderme. Pero estaba tan débil, tan necesitada de cariño, que no pude ver que detrás de aquellas lágrimas no había amor, sino el destello impaciente de quienes esperan el reparto de una herencia. Durante aquellas noches largas y dolorosas en el hospital, mientras los medicamentos fuertes nublaban mi mente, dejé que mis hijos me dijeran: «Mamá, tú no te canses, nosotros nos encargamos de todo». Y acepté entregarles las llaves de mi casa, mis libretas bancarias e incluso mi DNI, con la excusa de la seguridad. Porque una madre nunca imaginaba que las mismas criaturas a las que dio la vida puedan quedarse a su lado, no para cuidarla, sino como buitres esperando que su sangre termine de secarse. Cuando volví a casa, en lugar de darme el entorno tranquilo que necesitaba para recuperarme, actuaban como si compitieran contra un reloj invisible. Traían papeles sin parar y me insistían: «Mamá, firma esta orden de pago. Mamá, firma este gasto del hospital». Y yo, con las manos temblorosas, firmaba sin leer, murmurando: «Está bien, hijo mío», sin saber que en realidad estaba metiendo mis dedos en los engranajes de una trampa destinada no a mi muerte quizá, pero sí a robarme la dignidad en vida. Una noche, al levantarme con esfuerzo para beber un poco de agua, escuché, a través de la rendija de la puerta, los susurros acalorados de Sergio y Beatriz, y me quedé petrificada. Cuando oí claramente: «Mamá, con estos medicamentos ni recuerda lo que firma. Hay que cambiar el testamento ya, si no ese terreno irá a la fundación», sentí como mis piernas fallaban. Supe entonces, allí mismo, en aquel pasillo helado donde mis rodillas golpearon el suelo, que quienes decían esperar mi recuperación, en realidad deseaban que mi mente se apagara para convertir mi cuerpo en un cascarón vacío y quedarse con mis bienes. Con el peso de aquella traición hundiéndome los hombros, regresé a mi cama como una ladrona temerosa de hacer ruido, porque si en ese momento me hubieran visto de pie, habrían entendido que descubrí su juego sucio y quizá habrían pasado a un plan aún más cruel. Cuando amaneció y la puerta chirrió como siempre, vi entrar a Beatriz con una bandeja y esa máscara de hija abnegada. Desde mis pestañas entrecerradas, una náusea profunda me subió por el pecho. La misma mujer que anoche maquinaba convertirme en un muerto viviente, ahora me ofrecía zumo recién exprimido diciendo: «Mamá, tienes que tomarte tus medicinas». Aquella actuación me enseñó, con un dolor que no sabría describir, cuán bajo puede caer el alma humana. Al acercar el vaso a mis labios con las manos temblorosas, fingiendo beber mientras la escuchaba, miré directamente a sus pupilas y no vi amor ni preocupación, sino un cálculo frío. ¿Sigue funcionando el plan? En ese instante comprendí que la identidad de madre que llevé sobre los hombros durante toda mi vida había muerto silenciosamente entre esas paredes y que en su lugar estaba naciendo otra mujer,
una cazadora que esperaría pacientemente el momento de atacar para sobrevivir. Cuando la puerta se cerró y sus pasos se alejaron, escupí la pastilla que fingí tragar. Solo servía para atontarme y la envolví en un pañuelo. Aquello era la señal. Ya no era tiempo de luto ni de lágrimas, sino de actuar. En esa casa ya no vivía una madre y sus hijos. Vivía una anciana marcada para ser despojada y 2 enemigos decididos a saquear su vida. Y yo sabía con la claridad de un rayo que antes de dar el primer contraataque tenía que llamar a mi fortaleza más confiable, mi viejo amigo y abogado, Francisco. Aprovechando que mis hijos, sintiendo un alivio casi culpable por haberse librado de ese estorbo que para ellos era yo, habían salido al jardín riéndose y fantaseando, sin duda, sobre cómo repartirse una riqueza que todavía no habían conseguido arrebatarme. Moví las ruedas de mi silla de manera tan lenta y silenciosa que tuve que contener la respiración para que la madera del parqué no delatara mi presencia. Y mientras avanzaba así, como una ladrona asustada en mi propia casa, entre mis propios muebles, sentí en mi pecho una punzada tan honda y tan humillante que parecía que mi corazón sangraba. Cuando por fin me aferré al auricular y escuché aquel tono de llamada, me sonó como un himno de libertad que llevaba años sin oír. Mis dedos, entumecidos y nerviosos, temblaban al marcar cada número, pues no llamaba solo a nuestro viejo amigo y abogado Francisco, sino también al único hombre capaz de sacarme de aquella pesadilla y arrancarles la máscara a mis hijos, mostrando por fin sus verdaderos rostros. Cuando respondió al teléfono, tuve que tragar el enorme nudo que me cerraba la garganta para poder decir: «Francisco, ven cuanto antes. Mis hijos están preparando mi entierro en vida». A través de la línea podía oír cómo su respiración se entrecortaba mientras le relataba, con todo detalle, aquel horror tan difícil de pronunciar. Y aún así le supliqué, con la voz rota: «Por favor, no intervengas todavía, no llames a la policía», porque la madre herida que aún quedaba en mí prefería ver a sus hijos pagando el precio de su propia avaricia, cayendo en el mismo pozo que ellos mismos habían cavado, antes que verlos esposados. Por eso le di instrucciones precisas: «Mañana ven con tu maletín, pero no vengas como Salvador. Entra como un abogado cansado, dispuesto a firmar lo que ellos quieran. Hazte el dócil, hazles creer que su juego sigue en pie». Unos segundos después, oí la puerta del jardín golpearse al cerrarse y en un acto reflejo lancé el teléfono sobre el sofá y me incliné sobre el ovillo de lana fingiendo estar tejiendo como si no acabara de sellar mi destino. Cuando mi hijo Sergio entró en el salón y vi en su rostro aquel gesto de sospecha, la mirada de alguien que siempre teme que la presa despierte antes de tiempo, supe que la Zeynep ingenua ya no existía. Frente a él ya no estaba la madre que todo lo cree, sino una mujer endurecida, que tejía en silencio los hilos de su creída. A la mañana siguiente, sentada ante aquel desayuno gélido que se me hacía un nudo en la garganta, observé cómo mis hijos no apartaban la vista de la puerta. Esperaban al abogado como quien espera al mensajero de un premio millonario, no a un profesional. Aquella impaciencia fue para mí un golpe de realidad. Mis propios hijos ya no tenían conmigo un lazo de sangre, solo un lazo de herencia. Cuando por fin sonó el timbre y Francisco entró con su porte sobrio y su viejo maletín negro cargado de secretos y experiencia, Sergio se precipitó hacia él con un falso respeto que se veía a kilómetros. Parecía más un comerciante adulando a un cliente que un hijo buscando justicia. Lo que él no sabía
era que en aquel maletín no solo venían papeles, sino también las pruebas de su traición, mi corazón roto y la mecha del incendio que estaba a punto de desatarse. Nos sentamos alrededor de la mesa de madera oscura. Yo me recogí en mi sillón como si fuera una anciana indefensa, una actriz que interpreta el papel de la mujer dócil. Antes siquiera de sentarse, Beatriz, presa de la codicia, soltó: «Francisco, mamá está muy cansada. ¿Por qué no arreglamos ya lo de las firmas para que pueda descansar?» Para ellos, que yo descansara no significaba paz, sino que muriera de una vez. Francisco, fiel al plan que habíamos trazado, abrió el maletín con una lentitud que los desesperó, y al colocar el grueso dossier sobre la mesa vi en los ojos de mis hijos un brillo salvaje, el de los depredadores que creen que por fin han atrapado a su presa. Pero entonces él levantó la mirada y me lanzó una señal mínima, un gesto casi imperceptible, pero que me llenó el alma de calma. Yo no era la víctima en aquella mesa. Las víctimas eran ellos, devorados por su propia codicia. Cuando don Francisco extendió aquellos papeles blancos sobre la mesa con la gravedad de quien despliega una sentencia de muerte, vi cómo mi hijo Sergio alargaba los dedos hacia ellos de forma casi involuntaria, con el temblor ansioso de quien se lanza sobre un trozo de pan. Pero en el mismo instante en que Francisco apoyó su mano firme sobre los documentos y, con esa autoridad que siempre le había caracterizado, le lanzó una mirada cortante mientras decía: «Todavía no, señor Sergio. Primero debemos seguir el procedimiento». El rostro de mi hijo se tiñó de una mezcla de rabia y vergüenza que dejó al descubierto una verdad que yo ya conocía demasiado bien. Su respeto solo alcanzaba hasta donde llegaba su ambición, y su paciencia únicamente hasta el momento en que a alguien le acercaba un bolígrafo para asegurarle un beneficio. Queriendo suavizar la tensión, mi hija Belén se inclinó hacia mí, fingiendo acomodarme el chal sobre los hombros, cuando en realidad intentaba ejercer esa presión psicológica tan suya. Al acercar sus labios a mi oído, su voz melosa me susurró: «Mamá, don Francisco solo está haciendo su trabajo, pero tú estás cansada. Mejor acabamos ya con esto y descansas, ¿sí?» Aquella suavidad no me reconfortó, me heló, porque bajo ese tono dulce latía un grito feroz y cruel que yo oía con la claridad de una madre que conoce a sus hijos. «Firma ya, mamá, quítate de en medio de una vez para que vivamos nuestra vida tranquilamente». Y entonces llegó el momento decisivo. Francisco levantó la vista por encima de sus gafas y, siguiendo el protocolo, formuló la pregunta que convirtió el aire de la habitación en un cristal a punto de romperse. «Señora Zeynep, ¿confirma usted que desea realizar esta cesión de bienes y modificación de testamento libremente, sin ningún tipo de presión?» El tiempo pareció suspenderse. Mis ojos se pasearon lentamente por los rostros de mis hijos, que me miraban con súplicas envenenadas, con esa insistencia muda que decía: «Di que sí, madre, ni se te ocurra arruinarlo». Y en ese instante, mientras tragaba el nudo que me subía a la garganta, me pregunté en qué momento aquellos bebés que un día amamanté se habían transformado en estos dos desconocidos sentados frente a mí. Pese al huracán que me rugía en el pecho, incliné la cabeza con la torpeza fingida de una anciana sumisa y pronuncié ese sí que ellos creyeron su triunfo, sin comprender que era, en realidad, la primera ficha del dominó que haría caer todo su espejismo. Vi cómo sus espaldas se relajaban, cómo respiraban aliviados, cómo una euforia silenciosa les recorría el cuerpo creyendo que me había rendido. Pobres ilusos, ignoraban que lo que yo había aprobado no era su herencia, sino su lección. Cuando tomé el bolígrafo y fingí que me pesaba como si fuera de plomo, dejando que mi mano temblara al firmar aquel documento indigno, observé a mi hijo inclinado sobre la mesa, sus ojos siguiendo cada gota de tinta mientras, si de ella dependiera su vida.
y comprendí con una punzada amarga en el alma que para él no importaba si su madre respiraba o no, solo importaba esa maldita firma. Aún no había levantado el bolígrafo del papel cuando él, con la rapidez de un carterista, arrancó los documentos de mis manos. A la vez, Belén se abalanzó sobre mí y me estampó en la mejilla un beso frío, húmedo y falso, impregnado únicamente del hedor del interés. No había amor en ese contacto, solo el susurro silencioso de «Por fin, ya es nuestro». Tragué náuseas para no limpiarme la cara allí mismo. Y justo cuando ellos, mirándose entre sí con gestos de brindis victorioso, creían que todo había terminado, Francisco cerró su carpeta y acto seguido, como si el telón cayera para dar paso a la segunda parte de una obra teatral, sacó del compartimento más profundo de su maletín un sobre grueso con un sello rojo que hizo un sonido seco al caer en el centro de la mesa. La alegría en el aire se cortó como si alguien hubiera abierto una ventana en pleno invierno. El rostro de mis hijos se congeló. Sergio, aún borracho de la victoria que creía haber obtenido, estiró la mano hacia el sobre como atraído por un imán, pero Francisco se lo impidió con un movimiento firme, casi judicial, mientras declaraba: «No se apresuren, niños. Ahora debemos hablar de la condición especial que mi clienta, la señora Zeynep, ha puesto para que esas firmas tengan validez». En el silencio que siguió, pude oír claramente el crujido del mundo de mis hijos derrumbándose, y nunca, en toda mi vida, un sonido me había sabido tan dulce. De choque de aquel sobre lacrado, dejado en medio de la mesa por don Francisco, aún no había terminado de extenderse por la habitación, mi hijo Sergio perdió de pronto el control, arrojando por los aires la máscara de hijo respetuoso que llevaba años interpretando. Se puso en pie de un salto y golpeando la mesa con el puño gritó: «¡Pero si lo teníamos todo preparado! ¿Qué demonios es esto ahora?». Su estallido de ira revelaba con una claridad brutal que no le preocupaba mi salud ni mi futuro, sino únicamente cuántos minutos faltaban para poner las manos sobre el dinero una vez estampada mi firma. Don Francisco, imperturbable frente a aquella falta de respeto, se mantuvo firme como una roca y comenzó a leer el documento con solemnidad. Y cuando pronunció la frase decisiva: «Aunque la propiedad de todos los bienes se transfiera, el derecho de uso y administración permanecerá exclusivamente en manos de la señora Zeynep hasta su fallecimiento, y no podrá venderse», vi cómo las caras de mis hijos se transformaban. Esa expresión petrificada que cruzó sus rostros era idéntica a la de un condenado en el cadalso cuando siente la cuerda rodearle el cuello. Porque mientras ellos fantaseaban con enviarme a una residencia y repartirse mis bienes, ahora se encontraban atrapados en el mismo pozo que habían cavado con sus propias manos, convertidos de cazadores en presas, con las muñecas simbólicamente atadas. Mi hija Belén, al ver que el plan se les venía abajo, entró en pánico. De repente, aquella misma hija que minutos antes me había dicho: «Mamá, estás genial», se apresuró a escupir frente al abogado: «Mi madre no está bien de la cabeza, no sabe manejar ese dinero, la pueden engañar». Fue el intento más vil y desesperado de salvarse. Declarar incapaz a su propia madre si eso significaba conservar la herencia. Y mientras bajaba la mirada, no por el papel que representaba, sino por el puñal de ingratitud que me atravesaba el pecho, comprendí que ese dolor no era fingido, era real. Entonces don Francisco,
Siguiendo al pie de la letra la estrategia que habíamos tejido con paciencia, lanzó el golpe más letal, frío como un bisturí. Si la señora no está en pleno uso de sus facultades, entonces la firma que le han hecho estampar carece de validez. En ese caso, habrá que poner todos los bienes bajo supervisión del Estado. La escena que siguió fue casi grotesca. Sergio y Belén se miraron como dos ratones atrapados entre paredes que se cierran. Ni avanzar ni retroceder, solo la desesperación de quien descubre que su avaricia lo ha dejado sin salida. Comprendieron por fin que no tenían alternativa. O firmaban aquel protocolo especial, o el dinero que tanto codiciaban quedaría congelado bajo control estatal. Vi cómo las venas del cuello de Sergio se tensaban cuando tomó el bolígrafo, presionándolo sobre el papel con la rabia de alguien que quisiera acortar mi vida con cada trazo. Para él, ya no era su madre quien estaba ante sus ojos, sino un obstáculo burocrático, un cajero automático con pulso. Cuando don Francisco cerró su maletín con la tranquilidad de un general que ha cumplido su misión y se marchó, dejó tras de sí un silencio espeso como un sudario. Su ausencia también se llevó mi escudo protector, recordándome que en el campo de batalla que había sido mi propia casa, ahora estaba sola frente a los dos lobos hambrientos cuyos planes había hecho añicos. Aquella noche, cuando el sol se ocultó y la casa quedó sumida en una oscuridad pesada, mis hijos dejaron de fingir. Ya no se molestaban ni en disimular. Actuaban como si yo no existiera, como si fuera un mueble más, algo molesto que ocupa espacio. Incluso un simple vaso de agua me fue negado. Y oía sus murmullos en la cocina, conspirando, masticando odio, frustración y una cólera infantil. Comprendí entonces, con una claridad que dolía, que su cariño nunca había sobrevivido más allá de mi firma, y que ahora que el telón había caído, lo único que quedaba era una mezcla densa de rencor y repugnante impaciencia. Esa noche, mientras arrastraba mi cuerpo cansado hasta mi habitación, algo dentro de mí terminó de romperse. Por primera vez en 50 años, eché el cerrojo de mi propio dormitorio, sintiendo cómo el sonido metálico del giro de la llave no solo cerraba una puerta, sino también mi confianza, mi maternidad, mis memorias más cálidas. Éramos desde ese instante dos ejércitos enemigos bajo un mismo techo, y ya no había vuelta atrás. Cuando la luz gris y sombría de aquella mañana se filtró por las ventanas de mi cocina, comprendí con un golpe seco en el alma que la casa donde antes reinaban las risas, el olor cálido de la bollería recién hecha y el bullicio de una familia unida, se había convertido ahora en un campo de batalla silencioso, donde mis propios hijos apartaban el rostro al verme entrar, como si mi mera respiración les resultara insoportable. Aquel descubrimiento me enseñó una verdad devastadora. En esta vida, la peor desgracia no es la pobreza ni la enfermedad, sino convertirse en un fantasma en tu propio hogar a manos de tu propia sangre. Mi hijo Sergio, con un fajo de facturas en la mano, seguramente reflejo de sus propios caprichos y gastos desmedidos, las arrojó frente a mí como si fueran pruebas de un crimen y clavando en mí esa mirada arrogante, escupió: si tú eres la que manda sobre el dinero, entonces también te toca pagar estas deudas. Aquel tono desafiante dejaba claro que no buscaba compartir responsabilidades, sino castigarme por haber firmado el maldito protocolo, intimidarme y obligarme a devolverles el control que creían perder.
Mi hija Belén, más astuta, más venenosa, recurrió a un arma distinta, más femenina y cobarde. Fingió hablar por teléfono con una amiga imaginaria, asegurándose de que yo la oyera. Mi madre está cada vez peor, no podemos cuidarla en casa, habrá que buscar una residencia barata y dejarla allí cuanto antes. Esa frase cayó sobre mí como una flecha helada. Atacaba mi mayor miedo, la soledad, el abandono, el ser expulsada de mi propia vida. Era una forma vil de quebrar mi voluntad, de doblegarme mediante el terror emocional. Ellos esperaban que la anciana frágil que se inventaban en su mente temblara, suplicara, cediera. Esperaban que yo dijera: «Por favor, hijos míos, no me dejéis sola, tomad lo que queráis». Pero ese día, algo enterrado en lo más profundo de mi alma despertó. Con una serenidad que me sorprendió incluso a mí, aparté aquellas amenazas de un manotazo. Llené mi taza de té como si estuviera sola en aquella habitación cargada de odio y con el silencio más firme que he tenido en mi vida les transmití un mensaje claro. La madre a la que podíais manejar con miedo murió anoche. Frente a vosotros solo queda una desconocida que ve cada uno de vuestros movimientos y no dará jamás un paso atrás. Aquella noche fingí dormir. Fingí respirar despacio, fingí ser la víctima perfecta. Y desde la rendija de mis párpados observé a mi propia hija entrar en mi habitación como una ladrona, caminando de puntillas hacia el pequeño cofre donde escondía unas pocas joyas familiares y el dinero que guardaba para mi entierro. Sentí cómo la sangre se me helaba, no de temor, sino de una vergüenza tan profunda, tan desgarradora, que casi me dejó sin aire. La figura que se movía entre mis cosas no era la niña a la que canté nanas, sino una desconocida dispuesta a profanar a su propia madre por unas monedas. Cuando Belén, frustrada por no encontrar la combinación, hundió la mano en mi bolso con la violencia de quien cree estar reclamando un derecho, ya no pude contenerme. Encendí la lámpara de golpe. La luz dorada iluminó su rostro descompuesto, pálido como la cera, con el terror de quien ha sido sorprendida en su verdadera naturaleza, y entonces lo supe. La última hebra de respeto entre nosotras se había roto para siempre. No había rastro de vergüenza, solo hambre, un hambre insaciable y ciega. Peor aún fue lo que siguió. En lugar de reprenderla o pedir perdón, Sergio, que había presenciado la escena desde el pasillo, irrumpió en la habitación acusándome a mí, como si yo fuese la culpable de todo. «¡Qué falta de corazón tienes, mamá! Ella solo quería ayudarte», gritó él, defendiendo a su hermana ladrona y atacando a la víctima, a mí. Ese día comprendí que la brújula moral de mis hijos ya no apuntaba a ningún sitio. Se había roto años atrás, oxidada por la codicia. Sentada en mi cama, contemplando aquel teatro grotesco que habían montado frente a mí, entendí una verdad devastadora. El dinero no solo convierte a las personas en ladrones, sino en criaturas capaces de retorcer la realidad, de invertir papeles, de culpar al inocente y justificar lo injustificable. Y así, en aquel silencio que siguió a la explosión, enterré para siempre el último rastro de misericordia que aún guardaba para ellos. A la mañana siguiente de aquella noche infernal, en la que mis propios hijos se habían transformado en ladrones dentro de mi propia casa, no me encerré en mi habitación como una víctima temblorosa, ni me eché a llorar como una mujer derrotada. No. Me puse el conjunto más elegante que llevaba años guardando para ocasiones especiales. Me peiné con cuidado y me cubrí el rostro con esa expresión de «no he caído, sigo en pie», como si fuera una coraza vieja pero indestructible. Cuando bajé al salón, entre las miradas culpables y desconcertadas de Sergio y Belén, cada golpe de mi bastón contra el parqué resonó como un latigazo.
anunciando que lo que llevaba encima no era ropa, sino una voluntad de acero, y que el equilibrio de poder en aquella casa había cambiado para siempre, tan irremediable como el amanecer que aplasta a la noche. Alargué la mano hacia el teléfono de la mesa, consciente de que ellos contenían la respiración, observándome como hienas vigilando a su presa. Marqué el número de Fernando y con una voz firme y sin una sola vacilación, dije: «Fernando, hoy necesitamos abrir la caja fuerte del Banco de España. Hay que inventariarlo todo y trasladarlo a un lugar más seguro, quizá a una fundación. Esta casa ya no es un sitio fiable». En los ojos de mis hijos apareció una mezcla brutal de pánico y codicia. No temían por mí, por mi salud o mi seguridad. Temían por el tesoro imaginario que creían guardado allí. Otra vez quedaba claro, no era yo lo que les importaba, sino lo que podían arrancarme. Cuando Sergio escuchó las palabras caja fuerte y fundación, pegó un salto como si hubiera recibido una descarga eléctrica. «Mamá, ¿para qué llamar a otros? Nosotros podemos llevarlo, nosotros podemos cuidarlo», gritó, intentando vestirse de hijo protector después de haber intentado robarme la noche anterior. Pero yo ya no veía un hijo, veía un buitre impaciente, y al levantar la mano para callarlo, no solo silencié su voz, también corté de raíz la autoridad que él creía tener sobre mi vida. «Tú ya no eres el hijo al que protegía, eres solo un heredero ansioso, y yo he dejado de alimentar a los carroñeros». Cuando abrí la puerta y respiré el aire frío de la mañana, supe con una claridad dolorosa que lo que dejaba atrás no era un hogar, sino una tumba llena de traiciones. Cada paso hacia el coche que me esperaba afuera me quitaba un poco del peso de aquella madre sacrificada que ellos llevaban años pisoteando, y aunque pareciera que iba a proteger una fortuna, mi verdadera intención era otra: sepultar para siempre las enfermizas esperanzas de mis hijos, encerrándolas en una caja metálica que no volverían a abrir jamás, y enseñarles la única riqueza que el dinero no puede comprar: la dignidad. La sala privada del banco olía a metal frío y a documentos viejos. Sentada en el sillón de cuero, revisé uno por uno los formularios para cancelar las tarjetas adicionales y los poderes que Sergio y Belén habían osado durante años bajo el pretexto de necesidades. Cada firma era un cordón umbilical que se cortaba, y aquella punzada de tristeza no era culpa. Era el duelo inevitable de una madre que por fin desteta a dos adultos que se habían acostumbrado a chuparle la vida. Cuando la empleada del banco, con voz mecánica, me preguntó: «¿Está usted segura, señora Zaida? Si firmamos, sus hijos perderán todo acceso a sus cuentas». Mi mente me mostró imágenes de Sergio cambiando de coche cada año y de Belén gastando fortunas en estética. Y entonces la última migaja de compasión murió en mí. «Sí, hija, adelante, cancélanlo todo. Llevo demasiados años repartiéndoles peces. Ha llegado el momento de que aprendan a usar la caña». Al salir del banco, el sol me dio en la cara y el teléfono empezó a vibrar sin descanso. No eran llamadas de amor, eran llamadas de pánico. Tarjetas rechazadas, pagos imposibles, cuentas bloqueadas. Por primera vez necesitaban de verdad a su madre, pero no a mí, sino a mi firma. Apagué el teléfono con una sonrisa amarga, no por disfrutar de su sufrimiento, sino porque era imprescindible que caminaran por ese fuego para aprender el valor real de la vida. Más tarde,
Mientras tomaba un café con Fernando en un rincón tranquilo de la ciudad, él me preguntó: ¿volverás a casa, Zaida? Yo guardé silencio. Ese silencio era la respuesta. No volvería aún. Los dejaría solos un tiempo más, atrapados en ese miedo que ellos mismos habían creado. ¿Qué ha hecho mamá con la herencia? ¿A quién se la ha dado? Que sufrieran la incertidumbre, que respiraran la angustia, que probaran su propio veneno. Solo así aprenderían lo que significa ser humanos. Esa noche, cuando volví a casa y metí la llave en la cerradura, ya presentía que aquel silencio sofocante no era calma, sino la inquietante quietud que precede a una tempestad. Al abrir la puerta y encontrarme a mis 2 hijos en medio del salón, dando vueltas como lobos acorralando a su presa, entendí con un frío en el alma que aquella casa ya no era un refugio, sino un campo de batalla donde chocaban nervios, estrategias y resentimientos. Antes de poder quitarme el abrigo, Sergio se lanzó hacia mí, como si al mundo se le hubiera derrumbado, gritándome con saliva en los labios: «Mi tarjeta ha sido rechazada, mamá. He quedado en ridículos delante de mis amigos». En sus ojos desorbitados no vi preocupación por mi salud, ni signo alguno de cariño filial, sino la rabia infantil de quien pierde su juguete favorito. Y pensé, con un amargo sarcasmo: ojalá también te hubieran rechazado un poco de carácter, hijo. A los lamentos de Sergio se sumó Belén, derramando lágrimas de cocodrilo desde el sofá. «Mamá, me acabo de hacer el pelo y la tarjeta no ha pasado. ¡Qué vergüenza he pasado! He tenido que pedir dinero prestado». Escuchar aquello, mientras recordaba cuántas veces habían despreciado mis desvelos, me produjo una repulsión profunda. Para ellos, vergüenza no era romper el corazón de una madre, sino no poder pagar un capricho en una peluquería. Los miré con un rostro completamente vacío, sintiendo como mi alma se alejaba de ellos a pasos de gigante. Cuando por fin su rabieta empezó a perder fuerza, clavé en ambos una mirada fría y distante, esa que aprendí a usar como escudo, y dejé caer la bomba que Fernando y yo habíamos preparado. Hijos, según el protocolo que firmasteis, Fernando ha congelado todas mis cuentas por seguridad. Ha detectado movimientos sospechosos. Todo está bloqueado. No puedo intervenir. Al fin y al cabo fuisteis vosotros quienes firmasteis. Observar cómo sus expresiones pasaban de ira a estupor y de ahí al terror más puro fue la única recompensa que aquella noche amarga me ofreció. Por primera vez se dieron cuenta de que habían cavado su propia tumba. A primera hora de la mañana, Sergio recorría la casa como un león enjaulado, llamando a Fernando a gritos: «Esto es absurdo, ese dinero es mío, mamá dio su consentimiento». Pero al otro lado de la línea solo recibió la voz profesional y helada de mi abogado: «Lo lamento, señor Sergio, la firma del protocolo me obliga. La prioridad es la seguridad de la señora Zaida». Ver cómo mi hijo, que siempre presumía de poder, se derretía como una vela al chocar con la pared fría de la ley, me hizo comprender la fragilidad de su supuesta fortaleza. Belén, incapaz de abrir la puerta a la fuerza como intentaría su hermano, vino hacia mí arrastrándose como un gato hambriento, sujetándome las manos frías entre las suyas. «Mamá, tú puedes arreglarlo. Fernando siempre te hace caso. Por favor, no nos dejes en manos de ese hombre». No era amor lo que había en su voz, sino el pánico de quien ve vaciarse su monedero.
Y mientras la escuchaba pensé, qué irónico. Después de años haciéndome sentir dependiente de vuestro cariño, ahora sois vosotros quienes dependen del mío. Aproveché su desesperación para llevar mi papel hasta el final. Apreté el pañuelo contra mis labios, fingí debilidad y con una voz temblorosa murmuré: «Ay, mis hijos, ojalá pudiera ayudaros, pero ese papel lo complica todo. Fernando habla del Estado, de tribunales, y yo tengo miedo». Desvié sus reproches hacia el documento muerto y hacia el abogado, dejándome a mí invisible, intocable. La rabia que antes buscaba mi rostro se volcó por completo en aquel papel que ellos mismos habían firmado. Cuando se acercó la hora de comer y con el hambre apretando tuvieron que entrar en la cocina, esa cocina que jamás habían pisado más que para criticar, verlos de pie frente al refrigerador, mirando una cebolla como si fuera un objeto extraterrestre y preguntándose cómo demonios se encendía un fogón, me pilló entre la tristeza y la amarga satisfacción. Aquellos dos adultos incapaces de pelar una patata eran mi obra, o más bien mi error. Les había dado todo tan servido, tan masticado, tan cómodo, que los había dejado indefensos ante la vida, y ahora la vida les daba su primera lección a golpes. A última hora de aquel día, mientras mi hijo Sergio se acurrucaba en el rincón más oscuro del salón para, en secreto, negociar por teléfono la venta de su carísimo reloj suizo, ese mismo reloj con el que había presumido durante años, y regatear como un mendigo con un prestamista o un comprador de segunda mano que apenas le ofrecía unas migajas. Yo fingía pasar las páginas de mi libro cuando en realidad escuchaba cada palabra de aquella conversación vergonzosa. Y allí, en ese silencio cargado, comprendí la amarga lección que la vida, por fin, empezaba a enseñarles. Que la dignidad no se mide en un trozo de metal en la muñeca. Que vendiendo aquel reloj no estaba perdiendo la hora, sino rompiendo por primera vez el muro de su propia arrogancia. Cuando más tarde pasé por el pasillo y vi que la puerta del cuarto de Belén había quedado entreabierta, me encontré con una escena que jamás habría imaginado. Mi hija, la misma que ni siquiera lloró cuando murió su padre, estaba sentada en la cama rodeada de sus bolsos y zapatos de marca, cada uno más caro que el anterior, tratando de decidir cuál vender primero, mientras las lágrimas le caían sin control. Aquello me dejó helada, porque no lloraba por la pobreza ni por su conciencia, lloraba por separarse de un trozo de piel cocida, como si fuese un ser querido. Y allí supe con un nudo en el alma que su corazón no estaba hecho de carne, sino de etiquetas y vanidad. Al caer la noche y sentarnos a la mesa, el contraste era casi grotesco. En nuestros platos había solo pasta hervida, sin salsa, sin nada, una comida humilde, sencilla, casi vergonzante para quienes estaban habituados a la extravagancia. Sergio y Belén miraban aquella cena como si fuese veneno, y cada golpe metálico de los tenedores resonaba por la casa como una nota disonante en medio de una sinfonía rota. Mientras ellos tragaban su orgullo con dificultad,
yo sentí por primera vez en años que el bocado que pasaba por mi garganta era limpio, honrado, ganado con paz. Esta es la comida más deliciosa que vais a probar, pensé, pero no tenéis paladar para apreciarla porque nunca habéis probado el sabor del esfuerzo. Cuando más tarde la casa quedó en silencio y ellos se encerraron en sus habitaciones como dos animales heridos, yo abrí mi viejo álbum de fotos. Mis dedos recorrieron aquellas imágenes inocentes, la ceremonia de circuncisión de Sergio, la función escolar de Belén, pequeños rostros sonrientes que un día me abrazaron con sinceridad. Y mientras pasaba las páginas, una tormenta rugía dentro de mí. ¿En qué momento se habían convertido en los monstruos que ahora respiraban bajo mi techo? ¿Dónde me equivoqué? ¿Cuándo se transformó mi amor en el veneno que los había corrompido? Y entonces llegó el golpe final, la verdad más cruel. La pobreza no unió a mis hijos, los volvió salvajes. Cuando el filo de la necesidad llegó hasta el hueso y el dinero dejó de fluir, se arrancaron las caretas y surgió lo peor de cada uno. Desde mi cuarto escuché cómo se devoraban mutuamente en el salón. Sergio agarrando el bolso de su hermana, gritándole: «Sé que tienes dinero escondido, sácalo». Y Belén lanzándose sobre él como una fiera, arañándole los brazos, chillando, llorando, maldiciendo. Y me di cuenta de que yo ya no era su enemiga. Cuando la fuente se seca, los animales se enfrentan entre sí. Poco después, con las mejillas mojadas y el rímel corrido, Belén entró en mi cuarto a acusar a su hermano entre sollozos. «Mamá, Sergio quiere vender tu jarrón otomano en internet. No le importa nada, ni siquiera tú». No me sorprendió, porque en aquella casa la traición ya no era vertical, de hijos contra madre, sino horizontal, un veneno hermano contra hermano. Y antes de que pudiese secarme las lágrimas, fue Sergio quien llegó, fingiendo ser el guardián de la casa, y me susurró con voz urgente: «Mamá, Belén está detrás de tu juego de joyas. Quiere cambiarlas por imitaciones. Ten cuidado, cierra bien el cofre». Su traición era tan rápida, tan natural, tan enfermiza, que por un instante pensé que aquellos dos no se habían criado juntos, sino que se habían afilado uno contra otro como cuchillos. Los escuché con el rostro impasible, asentí sin sorpresa, tomé nota mental de cada palabra, y luego, cuando se marcharon, me quedé sola mirando el techo con una amarga victoria corriéndome por las venas. La estrategia más antigua del mundo, divide y vencerás, no la había inventado yo. Ellos ya venían divididos desde hacía años. Yo solo había cerrado el grifo que alimentaba el castillo de arena en el que vivían, y cuando la marea del dinero retrocede, lo que queda a la vista es el verdadero edificio, uno hecho de envidia, miedo y ambición. Y esa construcción, en mi casa, hacía tiempo que estaba condenada a derrumbarse. Cuando aquel insistente y funesto timbrazo desgarró el silencio de la casa como un cuchillo, y mi hijo Sergio abrió la puerta con pasos pesados, como quien camina hacia su propio verdugo, vi cómo el funcionario, vestido con su uniforme impecable, le entregaba las notificaciones de embargo con el sello rojo. Y en ese instante, mientras observaba cómo el color huía de su rostro hasta dejarlo envejecido y derrotado de repente, un escalofrío me recorrió la espalda. Las deudas que firmó durante años con la tranquilidad de «ya lo pagará mi madre», volvían ahora como fantasmas hambrientos para apretarle el cuello con sus manos heladas. El intento torpe de Sergio por esconder aquellos papeles dentro de la chaqueta duró apenas un segundo, porque los ojos de halcón de Belén lo cazaron al vuelo. Ella le arrancó los documentos de las manos con furia, y cuando leyó la frase que anunciaba que su adoradísimo coche deportivo sería embargado,
lanzó un grito tan afilado que me atravesó los huesos. Y ahí, una vez más, la vida me mostró su verdad más cruel. Mi propia hija, incapaz de derramar una lágrima en mis noches de fiebre o desesperación, lloraba ahora desconsoladamente por un trozo de metal con ruedas. Qué triste, qué revelador, qué profundamente vacío era aquel corazón. Instantes después, aquellos dos que minutos antes se devoraban como bestias salvajes se presentaron en mi dormitorio, unidos únicamente por el pánico. Se arrodillaron a mis pies, con el miedo chorreándoles por la cara, y entre sollozos y mocos me suplicaron: «Mamá, por favor, sálvanos. Esta vez va en serio. Lo perderemos todo. Incluso podemos acabar en la cárcel». Mi instinto de madre, ese que hace hemorragia por los hijos aunque te apuñalen, quiso levantarse y abrazarlos. Pero la voz de mi razón, seca, fría, despiadada, me clavó en la silla. Si los salvas hoy, jamás aprenderán. Seguirán siendo parásitos toda su vida. Apreté los dientes, cerré los ojos un segundo para no escuchar su dolor, y cuando volví a abrirlos, les entregué la frase más dura, más cruel y más necesaria que he dicho jamás. Hijos, sabéis que ese protocolo me ata de pies y manos. Sin la autorización de Farouk, yo no puedo sacar ni un euro. Mi firma ya no vale nada. Era mentira, claro, pero era una mentira que curaba. Los observé caer hacia adentro, encogerse, desinflarse como globos pinchados, y mientras su desesperación llenaba la habitación como un humo espeso, yo sentí el peso terrible de un cirujano obligado a amputar para salvar una vida. Porque así era esto, un sacrificio despiadado para intentar rescatar, aunque fuese tarde, lo poco que quedaba de ellos como seres humanos. Cuando a través de la cortina vi cómo la grúa cargaba sin piedad el Deportivo Rojo de Belén, ese mismo coche desde el que se creía reina del universo, y cómo ella se derrumbaba en la acera, llorando como una niña a la que le quitan su juguete preferido, supe que sus lágrimas no nacían del alma, sino del bolsillo. Ni siquiera cuando yo estuve al borde de la muerte lloró así, pensé con un nudo en la garganta. Horas después, la casa entera parecía un mercadillo triste. Sergio, con los nervios rotos, entregaba las bandejas de plata de su padre y los aparatos electrónicos que tanto presumía, casi regalándolos al comerciante avispado que tenía delante. Viéndolo inclinarse, humillado por unas monedas, me di cuenta que la vida también sabe cómo romper a los soberbios, porque la dignidad no está en la vajilla, sino en la columna vertebral, y hacía mucho que él no ejercitaba la suya. Hasta la empleada doméstica que llevaba años trabajando con nosotros dejó de venir al sospechar la ruina. Y ver a mis hijos, 2 adultos incapaces de sostener una escoba, obligados a limpiar la suciedad que ellos mismos habían creado, chocando entre cubos y trapos, Belén lloriqueando porque se le rompió una uña, Sergio con cara de asco ante los platos grasientos. Todo era una tragicomedia tan grotesca que casi dolía verlo, pero era un dolor justo, aleccionador, merecido. Y cuando llegó la noche y aquella casa enorme quedó sumida en la oscuridad porque ya ni se atrevían a encender luces por miedo a las facturas, se desplomaron exhaustos en los sofás como sacos vacíos. Entonces, entré con una vela temblorosa y dejé que la luz débil cayera sobre sus rostros derrotados. No dije una sola palabra, no hizo falta, porque en ese silencio, con aquella llama bailando entre sombras, ellos pudieron verse tal cual eran, frágiles, perdidos, diminutos. Y yo, por primera vez en mucho tiempo,
Sentí que esa pequeña y silenciosa verdad les dolería más que cualquier discurso. El ver a mi hijo Sergio, quien siempre creyó que aquellos amigos a los que invitaba a restaurantes de lujo, agasajándolos como a reyes y pagando cuentas astronómicas con una sonrisa de superioridad, estarían junto a él en su peor momento, y verlo ahora marcar sus números uno por uno, como un náufrago que busca desesperado un salvavidas, fue una escena que me desgarró por dentro. Lo siento hermano, yo también estoy fatal, que recibía, cada llamada que se cortaba antes incluso de que pudiera terminar su frase, era una bofetada de realidad. Toda esa gente que durante años giró a su alrededor como mariposas atraídas por la luz, no quería a Sergio, quería su cartera. Y verlo comprenderlo al fin, con ese silencio roto que llena una habitación como un lamento antiguo, me recordó la crudeza del refrán: al caído ni agua. Y mientras él tragaba ese trago amargo, mi hija Belén vivía su propia caída libre. Aquel hermana del alma, como llamaba a su amiga rica, ya no la recibía en cafeterías de moda, sino en un rincón escondido de un parque, como si se avergonzara de ser vista con ella. Y lo peor fue el momento en que esa mujer, sin mirarla siquiera, le tendiera unas monedas como quien alarga una limosna a un desconocido. Al ver a Belén aceptarlas con la mano temblorosa, humillada hasta el tuétano, supe que por primera vez la vida le enseñaba que todo ese mundo de brillo y vanidad en el que tanto presumido no era más que un decorado de cartón mojado. Aquella noche regresaron a casa como dos pájaros con las alas rotas. Se sentaron ante la humilde sopa que había preparado, sin fuerzas ya para criticar la sal, el sabor o lo poco elegante del plato. Y cuando Sergio dejó la cuchara, levantó la vista hacia mí con esos ojos hundidos y me preguntó con la voz hecha pedazos: «¿Cuándo murió papá? ¿Cómo lo hiciste, mamá? ¿Cómo aguantaste todo sola?» Sentí entonces que el hielo que le envolvía el corazón empezaba, por fin, a resquebrajarse. Y cuando Belén, vencida, apoyó su orgullosa cabeza en mi hombro y lloró en silencio como una niña que busca refugio, entendí que el castigo que les había impuesto, esa terapia de la escasez, no era para destruirlos, sino para arrancar de raíz al parásito mimado y permitir que renacieran por fin como seres humanos. Aquella sopa sencilla sabía a gloria. Hacía mucho que mi alma no se alimentaba así del olor de mis propios hijos. Días después, vi a Sergio, que durante años se paseó con el título de director en empresas huecas que yo misma financié, enfrentarse por primera vez a un formulario de empleo real. Contemplar su mirada vacía clavada en un currículum sin nada auténtico que ofrecer fue como ver a un castillo de naipes desplomarse. Comprendió que sin el dinero de mamá no tenía nada que vender, nada que presumir, nada que aportar. Dolía, sí, pero era una herida necesaria. Belén tampoco escapó de su espejo. Volvió a aquella boutique donde siempre la recibieron como a una reina, pero esta vez no como clienta, sino como candidata a dependienta. Y el director, que antes casi la reverenciaba, la trató como a cualquier desconocida sin méritos particulares. La vi salir cabizbaja, con los ojos brillantes, y supe que había probado por fin el sabor metálico del mundo real. Ahí el valor no lo da el bolso que llevas, sino el esfuerzo que entregas. Cuando por la noche regresaron, cargando no con bolsas de marcas, sino con una simple barra de pan y medio kilo de queso, ganados con sus pies cansados y sus manos doloridas, dejaron la compra sobre la mesa como si fuera un tesoro. Y lo era, porque esa comida no venía de un capricho mío, sino de su propio sudor. Al sentarnos, Sergio partió el trozo de pan más tierno y lo puso en mi plato sin decir nada. En ese gesto había más humanidad que en todos los regalos caros que jamás me trajo. Ese pan llevaba dentro algo que no se compra: respeto. Y entonces, cuando creía que el día había terminado, mi pecho se cerró y el aire se me escapó como un pájaro asustado. Comencé a toser fuerte, casi sin poder respirar. Y esos mismos hijos que un tiempo atrás estuvieron dispuestos a dejarme morir por una herencia, saltaron del sofá como flechas, con los ojos desbordados de miedo. «Aguanta, mamá, no nos dejes, por favor», susurraba Sergio temblando. Belén me cogía las manos, frías como el mármol, e intentaba calentármelas con su aliento.
En urgencias, entre el olor a desinfectante y las paredes gastadas, sonó el teléfono de Sergio. En la pantalla la palabra jefe brillaba con urgencia, pero él lo apagó sin dudar. «Ningún trabajo vale más que la vida de mi madre», dijeron sus ojos. Belén regresó de la farmacia con el aliento cortado, pero con un pequeño jugo en la mano. Podría haber comprado agua para ella, con las últimas monedas que tenía, pero no lo hizo. Pensó en mí antes que en su propia sed. Eso, y solo eso, es ser hija. A la mañana siguiente, cuando la luz dorada entró por la ventana y vi a mis 2 hijos dormidos en incómodas sillas, abrazados entre sí como 2 ángeles agotados, supe que la tormenta había pasado, que ya estaban limpios de todo ese veneno. Y con las manos aún temblorosas, escribí a Faruk el mensaje que lo cambiaría todo. «Faruk, se acabó el juego. Mañana abrimos la caja y la verdad». Mientras observaba a mi hijo Sergio desde detrás del escaparate de aquel modesto restaurante, el mismo Sergio que antes chasqueaba los dedos para ordenar a los camareros, que se permitía humillar a cualquiera que considerara por debajo de él, ahora, con un delantal manchado y la frente perlada de sudor, agachar la cabeza y tragar los caprichos de clientes insoportables, sentí en lo más hondo de mi pecho un nudo extraño, una mezcla punzante de dolor y alivio. Cada gota que le resbalaba por la sien era, para mí, un agua bendita que limpiaba el orgullo rancio que llevaba incrustado en el alma. Y comprender que por primera vez en su vida estaba ganándose el pan con esfuerzo verdadero y no con dinero ajeno, me hizo pensar que por fin estaba aprendiendo a caminar erguido precisamente porque había tenido que doblarse. En el supermercado viví otra sacudida. A lo lejos, en la caja más apartada, vi a mi hija Belén tragándose el cansancio, atendiendo a clientes que no dejaban de quejarse por cualquier tontería, con los pies hinchados de tanto estar de pie. Cuando un hombre, sin motivo alguno, le alzó la voz, ella no respondió con altanería como habría hecho antes, sino que bajó la mirada, apretó los labios hasta hacerse daño y solo dijo: «Perdón, caballero». Aquel perdón llevaba dentro años de soberbia desmoronándose, y en esa humildad recién nacida había una belleza que ningún cirujano plástico podría fabricar. Esa noche, cuando regresaron a casa con una simple bolsa de plástico que contenía medio kilo de queso y un pan fresco, sin achís, sin filetes caros, sin lujos, los vi dejarla sobre la mesa como si fuese un tesoro, y lo era, porque esa comida no venía del dinero heredado de su padre, sino de sus manos adoloridas y de sus piernas rendidas. En sus ojos vi la dignidad silenciosa que solo nace del propio sudor, y comprendí que el bocado más dulce del mundo es el que uno consigue sin deberle nada a nadie. Al sentarnos a cenar, Sergio, que antaño se disputaba los mejores trozos como un niño malcriado, partió el pedazo de pan más tierno y lo dejó en mi plato sin pronunciar palabra, mirándome con una ternura que me desarmó. Ese gesto, sencillo como un suspiro, valía más que todos los banquetes de lujo que habíamos compartido. En ese trozo de pan había algo más que harina. Había respeto, agradecimiento y la primera señal real de que mi hijo estaba renaciendo. Pero la vida quiso darme una prueba más aquella misma noche. Un peso invisible se posó sobre mi pecho y empecé a toser sin aire, como si me apagaran desde adentro, y ver a esos 2 hijos que meses antes estaban dispuestos a dejarme sola en una cama para quedarse con una herencia, levantarse de un salto al oírme con los ojos llenos de pánico. Fue la prueba definitiva de que algo dentro de ellos había cambiado. «Aguanta, mamá, por favor, no nos dejes», me suplicaba Sergio con la voz rota. Belén, con sus manos heladas, intentaba calentar las mías con su aliento, como si pudiera devolverme la vida solo con su cariño. En el hospital público, entre aquel olor a desinfectante y pasillos abarrotados, el móvil de Sergio empezó a sonar insistentemente. En la pantalla apareció una palabra: jefe.
Cualquier otro día habría contestado sin dudar, pero lo apagó. Así, sin más. Ningún trabajo vale más que respirar contigo, decían sus ojos mientras guardaba el teléfono en el bolsillo. Sentí entonces que las charreteras falsas que llevaba en los hombros se desprendían por fin y eran sustituidas por algo auténtico. Responsabilidad, valor, verdad. Belén volvió corriendo de la farmacia, jadeando, con un pequeño zumo en la mano. En lugar de comprar agua para ella con esas últimas monedas que guardaba, había preferido traerme algo que evitara que me bajara el azúcar. Sus dedos temblaban mientras me acercaba la pajita con una delicadeza que solo una hija de verdad puede tener. Fue entonces que supe que la coraza egoísta que siempre la había cubierto se había roto al fin y que debajo había nacido una mujer nueva, alguien capaz de olvidarse de sí misma para protegerme. Al amanecer, la luz tenue que entraba por la ventana iluminó a mis 2 hijos durmiendo de forma torpe, recostados uno sobre el otro en sillas incómodas, con la ropa arrugada y la cara angelical de quienes han lagrimeado hasta quedarse sin fuerzas. Y supe sin necesidad de un médico, sin un diagnóstico, que mi prueba había terminado. Ellos habían cruzado el fuego. Ellos se habían purificado. Con manos temblorosas saqué el móvil y escribí el mensaje que cambiaría el resto de nuestras vidas. Faruk, el juego ha terminado. Mañana abrimos la caja y la verdad. Al salir por la puerta del hospital y ver cómo mis hijos, los mismos que antes fruncirían el ceño ante la idea de subir a un taxi viejo y amarillento, diciendo, ¿de verdad vamos a montar en este trasto?, ahora me rodeaban como 2 mariposas temerosas de rozarme, ayudándome a entrar con un cuidado casi sagrado. Comprendí que aquel trayecto no era un simple regreso a casa, era el camino hacia el veredicto final de la prueba más dura de sus vidas. Mientras el taxi recorría la ciudad y yo observaba por la ventana las luces que se deslizaban como susurros, vi por el espejo retrovisor cómo a Belén se le encendían las mejillas de vergüenza al entregar al conductor las últimas monedas que guardaba en la palma. No dije nada. El silencio era en realidad el preludio inevitable de lo que estaba por revelarse. Cuando llegamos al despacho de don Federico, mis hijos se dejaron caer en aquellos sillones de cuero oscuro como 2 reos esperando sentencia. Con las manos temblorosas entrelazadas, parecían convencidos de que estaban a punto de escuchar que incluso lo último que poseían sería embargado. Yo me limité a observar, con la serenidad de quien ya ha visto el desenlace antes que los demás. Entonces, don Federico entró, abrió su maletín y en lugar de un informe de embargo, dejó caer sobre la mesa una libreta bancaria reluciente, un juego de llaves del coche y otro de la casa. El golpe seco de los objetos contra la madera fue tan contundente que el aire quedó suspendido. Ni mis hijos ni yo respiramos durante unos segundos. Ellos miraban aquellos símbolos de riqueza como si fueran objetos extraterrestres, incapaces de comprender lo evidente. El dinero nunca faltó. El famoso protocolo era solo un espantapájaros de papel. Y la miseria que habían vivido no era más que un ejercicio, un curso intensivo de la escuela más antigua del mundo, la vida. Ver cómo la incredulidad de sus ojos se derretía, poco a poco hasta transformarse en una vergüenza profunda e indescriptible, fue, quizá, la mayor victoria de mi existencia. Y entonces llegó ese instante decisivo que yo sabía que tenía que llegar. En lugar de lanzarse sobre el dinero como 2 lobos hambrientos, Sergio apartó las llaves con el dorso de la mano, levantó la mirada y la clavó en mis ojos. Su voz rota, casi infantil, escapó temblando. «Mamá, entonces nos metiste en ese fuego para que aprendiéramos a ser personas, ¿verdad?» En ese momento supe que la prueba había sido superada. No porque hubieran comprendido que el dinero seguía allí,
sino porque por primera vez no lo escogían a él, sino a mí. Me incliné hacia ellos, mirándolos fijamente a los ojos, y con voz trémula pero firme, les expliqué que todo aquel infierno emocional no había sido fruto del rencor ni del castigo, sino una operación dolorosa, casi quirúrgica, para arrancar de raíz el veneno del orgullo, la soberbia y la codicia que les estaba pudriendo el alma. Cuando empujé los billetes y las llaves hacia don Federico para que volviera a guardarlos en la caja fuerte y les di el segundo veredicto, el más inesperado de todos, vi cómo mis hijos tragaban saliva, temiendo un castigo peor. Pero no se trataba de eso. Les dije: ese dinero no se toca, y vosotros no dejaréis vuestras batas de camarero y cajera. Habéis probado el sabor del pan ganado con vuestras propias manos, y no permitiré que lo olviden jamás. Si esta frase la hubiese pronunciado meses atrás, habría desencadenado una tormenta de gritos, de exigencias y desprecios, pero ahora ambos bajaron la cabeza con una humildad que jamás les había visto, y dijeron: «De acuerdo, mamá, como tú digas». Y entonces ocurrió algo que ni en mis más profundos deseos habría imaginado ver. Los dos se arrodillaron a mis pies, rodearon mi cuello con los brazos y Sergio rompió a llorar en mi hombro. «Perdónanos, mamá. Estábamos ciegos. No te queríamos a ti, queríamos tu dinero. ¡Qué vergüenza siento!». Sentí sus lágrimas calientes deslizarse por mi piel. No eran lágrimas de miedo ni de conveniencia. Eran lágrimas de dos seres humanos que por fin habían recuperado su alma. Acaricié sus cabellos como si volvieran a ser aquellos niños que un día dormían sobre mi pecho. Y supe que en ese abrazo no solo recuperaba a mis hijos, sino también una parte de mi maternidad que creía perdida para siempre. Al salir del despacho de don Federico, con la ciudad vibrando alrededor, no subimos al coche de lujo que él había mandado. No nos hacía falta. Caminamos juntos por las aceras hombro con hombro. A mi derecha, un hijo reconciliado consigo mismo. A mi izquierda, una hija que había dejado atrás su soberbia. Y en medio, yo, ligera como no me sentía desde hace décadas, sabiendo que no había salvado mi fortuna, sino a mi familia. A quien nos viera desde afuera, quizá les parecíamos una familia normal, pero la verdad era que caminábamos como tres supervivientes que tras una guerra devastadora no habían ganado oro ni tierras, sino algo infinitamente más valioso: el amor recuperado. Cuando, meses después de aquella gran tormenta, el aroma que impregnó nuestra cocina ya no fue el de los platos ostentosos que antes pedían de restaurantes caros, sino el perfume humilde del caldo sencillo que preparábamos entre los tres con el calor del esfuerzo propio. Cuando las risas auténticas llenaron de nuevo nuestra mesa y el interés sincero que nos teníamos unos a otros sustituyó para siempre la frialdad de los días pasados, entonces comprendí hasta en los huesos que aquella pobreza compartida valía infinitamente más que toda la riqueza y el despilfarro del mundo. Porque alrededor de esa mesa ya no se sentaban herederos esperando la muerte de otro, sino una familia de verdad que por fin había aprendido a apoyarse mutuamente. Recuerdo un día en que vi a mi hijo Sergio a la puerta del restaurante donde trabajaba, limpiarse el sudor de la frente mientras sonreía por primera vez en su vida a un cliente con una honestidad luminosa. Y cuando observé a mi hija Belén, con las rodillas temblándole del cansancio, atender con respeto a la gente desde la caja del supermercado, con una chispa nueva de sinceridad en los ojos, sentí un orgullo que jamás me habían dado títulos, propiedades ni cuentas bancarias. En aquel instante supe que no les había devuelto una herencia económica, sino algo que el dinero nunca podría comprarles: la dignidad y el honor de no deberle nada a nadie.
Una tarde, sentada sola en mi despacho, reuní la falsa versión del testamento que habían intentado hacerme firmar y la copia del protocolo que yo había utilizado como escudo contra ellos. Y mientras aquellos papeles se curvaban lentamente en el fuego hasta volverse ceniza, sentí que no solo estaba quemando el pasado oscuro, sino también la última espina de rencor que me quedaba clavada en el alma. Entendí entonces que el verdadero testamento de esta casa no era una lista de bienes en un papel, sino el vínculo irrompible que nos unió cuando salimos del despacho de don Federico, tomados de la mano con el respeto recién nacido. Y si tú que lees esto también estás pasando por la ingratitud o la traición de tus seres queridos, si te preguntas una y otra vez ¿en qué he fallado?, recuerda que la mayor herencia que puede dejar una madre no es dinero ni propiedades, sino la valentía de romper el cerrojo del corazón de sus hijos para que la misericordia que llevan dentro pueda salir a la luz. Porque a veces la mayor muestra de amor es darles el remedio más amargo, la bofetada fría de la verdad y de la escasez, esa medicina dura que duele hoy, pero cura para siempre.